muchas gracias a todos quienes están hoy día en este coloquio. La idea de los coloquios es que pueda haber un momento para que podamos conversar, compartir. Se hace una presentación normalmente y después se hacen consultas a las personas que exponen. Eh, la idea es que sean preguntas eh, de la misma presentación o curiosidades que surjan. La idea es que se abra de alguna manera la mesa para que podamos conversar con las personas que exponen. Hoy día va a exponer Yanara Bustamante, eh, ella es doctora en biología celular y molecular. Estudió su doctorado aquí en la Universidad Austral de Chile. Es bioquímica también de formación, estudió en la Universidad Austral de Chile y actualmente se desempeña como académica en el Instituto de Microbiología Clínica de la Facultad de Medicina, también en la Universidad Austral. Así que muchas gracias, Yanara, por acceder a hacer la presentación el día de hoy y espero que sea muy del agrado de todas las personas porque tenemos mucha audiencia hoy día. Así que muchas gracias. Ya pues, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y también agradecer a Somich por generar estas instancias donde los científicos podemos compartir nuestros hallazgos, nuestros temas de investigación. Así es que yo feliz de estar acá con ustedes. Así es que, bueno, respecto al tema que hoy les voy a presentar, que tiene que ver con nuestras investigaciones en el área de las estudio de las bioactividades de moléculas que provienen de plantas nativas. Les voy a comentar antes de partir que esta es una investigación que partió en nuestro laboratorio hace aproximadamente 3 años, desde que estas ideas se conceptualizaron por primera vez. Y fue en una época donde veníamos saliendo de la pandemia. Yo me encontraba realizando mi investigación postdoctoral. Recién estaba contratada en la universidad como académica. Así es que este es un desafío que tomamos con el equipo del laboratorio de forma alterna a la investigación que yo me encontraba realizando de mi postdoctorado. Y luego, como les voy a mostrar, fuimos sumando gente, fuimos sumando estudiantes, colaboradores, y lo que hoy les voy a mostrar vendría a ser como el resumen de todo lo que hemos hecho. Entonces, esta presentación se titula Plantas nativas en el combate contra los virus. Particularmente les voy a hablar de la planta nativa chilena Soralea glandulosa, que es más conocida comúnmente como culén en la medicina tradicional mapuche. Y eh, voy a hablarles de las promesas antivirales que podemos encontrar en esta planta. Entonces, esta presentación tiene tres partes. Primeramente vamos a hablar sobre los virus que yo estudio, vamos a hablar sobre esta planta y su atractivo. Y luego, al final de la presentación, les voy a contar sobre las promesas antivirales y ustedes van a poder juzgar si es que esto realmente será prometedor o no. Así es que, como les dijo Carlos, yo soy bioquímica de formación y eh, me siento bastante identificada o me identifico a mí misma como bióloga celular y desde hace 6 años que vengo estudiando infecciones virales. Así es que tuve un entrenamiento en virología y actualmente pertenezco al Instituto de Microbiología Clínica de la Facultad de Medicina, aquí en la Universidad Austral de Chile. A ver, ¿cómo paso la diapo? Ah, ya. Entonces, para partir, el agente viral que estudiamos en nuestro laboratorio corresponde a la familia de los ortoherpesvirus. El virus que estudiamos nosotros principalmente es el herpes simplex virus tipo 1. Este es un virus bien atractivo para nosotros porque es un virus complejo en su estructura, es un virus que infecta al humano como único reservorio. Y como pueden ver en la estructura, en esta caricatura de la partícula,
Es un virus que tiene un genoma de ADN doble hebra. Este genoma está protegido por una cápside proteica y luego tiene otras capas por fuera de esta cápside como un tegumento y una envoltura que tiene inserta ahí varias proteínas. Entonces, en su estructura, en su constitución bioquímica, este vendría a ser un virus que a mi gusto lo considero bastante complejo si lo comparáramos con otros virus que infectan al ser humano. Entonces, como les decía, el humano es su único reservorio y nosotros adquirimos esta infección por contacto directo con secreciones o membranas mucosas o piel infectada de otro individuo. Entonces, fundamentalmente su transmisión es por vía sexual o por contacto directo, ¿cierto?, con fluidos como saliva, por ejemplo, de otro humano. Entonces, este virus es muy afín biológicamente a ciertos tipos celulares en nuestro organismo. Entonces, este virus principalmente infecta piel, membranas mucosas. Entonces, cuando infecta la piel, que es el primer sitio que infecta, entonces tiene afinidad por ciertas células que hay en nuestra piel que están en la capa más superficial de esta, que son células que se denominan queratinocitos. Y una particularidad de este virus es que además puede infectar neuronas sensitivas. Entonces, tiene un amplio tropismo en nuestro cuerpo y esto explica las manifestaciones clínicas a las cuales se le asocia. Entonces, la manifestación clínica más común de este virus vendría a ser lo que conocemos nosotros comúnmente como herpes labial. Que corresponde a una manifestación donde hay vesículas, se generan vesículas muy dolorosas que se generan sobre una base eritematosa, en un área enrojecida, un área donde la lesión es bastante inflamatoria, muy local y doloroso. Y así es como nosotros en la población ubicamos esta infección. Y el asunto es que como este virus puede también replicarse en las neuronas, entonces desde la capa más superficial de la piel, el virus puede acceder en una capa más profunda y encontrarse con las neuronas. Entonces, aquí como se muestra en la caricatura, el virus primero infecta, por ejemplo, el área oral y luego alcanza nervios sensitivos y ahí también el virus puede establecerse. Entonces, este es un virus que tiene dos ciclos. Tiene un ciclo donde produce progenie, produce réplicas de sí mismo en forma activa y que se asocia a las manifestaciones clínicas que conocemos, y tiene otra fase donde el virus apaga su genoma, apaga la expresión de sus proteínas y no se ensambla, sino que se mantiene en un estado que nosotros conocemos como el estado de latencia, que podemos interpretarlo como que el virus estuviera dormido. Entonces, ¿dónde duerme el virus? Duerme en nuestras neuronas. Entonces, de este modo, se reconoce las infecciones herpéticas como infecciones que son persistentes de por vida. Entonces, luego, bajo ciertos estímulos ambientales, físicos, entonces el virus puede retomar su actividad y volver a producir progenie, y ahí cuando esto ocurre, según sea la carga viral y el sitio hacia donde el virus se transporta, entonces puede generar otros cuadros clínicos por reactivación, como por ejemplo queratoconjuntivitis herpética, o en cuadros más graves también se reconoce como el principal agente viral en adultos en producir cuadros de encefalitis, que ya
estamos hablando de otra magnitud, ¿cierto? Que son cuadros muy graves y que requieren de un adecuado manejo antiviral. Entonces, ¿por qué a nosotros nos interesa tanto esta especie? Nos interesa mucho porque resulta ser de que 2/3 de la población global estamos infectados por este virus, ¿cierto? También este virus, según el área donde se adquiere la infección, se puede asociar también a lesiones genitales, porque este es un virus que le gusta la piel y las membranas mucosas, entonces no distingue de la zona. Entonces, si se encuentra con el área genital, entonces el virus va a poder infectar el área genital y producir cuadros clínicos que son muy comunes, que son el herpes genital y que cuando el herpes genital se agrava, se asocia a las úlceras genitales. Entonces, es relevante epidemiológicamente por estos motivos. Además, hay otros cuadros que son ya menos frecuentes, pero que se dan en el mundo, como es el herpes neonatal, cuando la infección se adquiere en la vida intrauterina o en el recién nacido a través del canal de parto, porque la madre podría también transmitir este virus en estos estadios. Y por otra parte, es relevante porque sabemos de que hay cierta frecuencia a nivel global de cuadros de tipo encefalitis donde el agente etiológico es el virus herpes simplex. Entonces, de hecho, en las estadísticas de Estados Unidos, se estima que anualmente emergen 40 o 50 casos de encefalitis herpética por año. Y también, por otra parte, el hecho de que el virus pueda infectar el ojo también se considera un agente etiológico importante, causal de ceguera. También en Estados Unidos es un importante agente causal de ceguera. Em, entonces, ¿cómo se maneja estas infecciones clínicamente? En la actualidad se maneja con el uso de drogas antivirales como aciclovir y otros derivados como valaciclovir, penciclovir, donde todo este grupo de drogas funciona en base a un mismo mecanismo de acción, que es interceptar la replicación del genoma del virus. Entonces, aquí voy a detenerme un poquito porque voy a contarles un poco de la historia de estas drogas antivirales y de algunas desventajas que estas tienen. Eh, la- los estudios, la carrera por controlar infecciones de este tipo comenzó ya hace algunas décadas, como en los 60, más o menos. Entonces, ya como por los años 70, surgieron los primeros antivirales que eran análogos de nucleócidos, pero eran análogos halogenados y que no tenían una actividad específica sobre la replicación viral, sino que también podían afectar la replicación del genoma del huésped. Y por otra parte, también eran bastante tóxicas, por ejemplo, para su clearance a través del riñón, por ejemplo. Entonces luego surgió el aciclovir como la primera droga antiviral aprobada clínicamente y de uso bastante seguro, donde esto surgió en el año 82, habiéndose hecho los estudios clínicos a finales de los 70. Y luego, posterior a la aprobación de aciclovir, vino la aprobación de otras moléculas como las que yo les muestro en la pantalla, donde se han mejorado algunos aspectos que tienen que ver con el clearance de estas drogas, pero aún, a pesar de estas mejoras, estas otras drogas también tienen bastante nefrotoxicidad cuando nos enfrentamos a los tratamientos muy prolongados, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, que tienen que hacer uso de estas drogas casi permanentemente. Entonces, ese ya es como una desventaja sobre el uso de estos fármacos, pero a la misma vez, ¿cierto? Uno lo asume
porque son muy eficaces en el control de las infecciones que son productivas. Por otra parte, hay otro punto en estas drogas que tiene que ver con la generación de resistencia a estos fármacos por parte de los virus. Entonces, así como ocurre con los antibióticos en el caso de las bacterias, con los antivirales también puede ocurrir esto. Entonces, eso ocurre justamente con el virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2, que son los principales blancos de la ciclovir. La ciclovir funciona muy bien en los herpes simplex y ya un poquito menos funciona en varias celas zoster y prácticamente no funciona en otros herpes virus como el citomegalovirus. Entonces, es muy eficaz sobre herpes simplex, pero ocurre que si los tratamientos son muy prolongados durante la vida del paciente, entonces surge la resistencia. Y de hecho, el aciclovir fue aprobado para uso clínico el 82 y ya el año 83 se había documentado los primeros casos de resistencia. Entonces, esto en la actualidad es un problema en la salud pública porque no tenemos otras herramientas tan eficaces para poder controlar las infecciones. Entonces, ¿dónde ocurre? ¿Cómo ocurre esta resistencia? Ocurre porque surgen mutaciones en los genes que codifican para la timidina quinasa, que es una enzima que participa en el metabolismo de la ciclovir, y también en la ADN polimerasa viral, que la codifica el virus, ¿cierto? Y que es la enzima que replica su propio genoma. Entonces, dado este problema, durante las últimas 2 décadas, si esto comenzó a ocurrir en los 80 y se comenzó a documentar en los 80, ya llevamos mucho tiempo buscando alternativas. Entonces, más o menos de hace 20 años, los científicos han puesto el ojo en buscar alternativas en las plantas, ¿ya? Y como aquí se muestra, en este arbolito, cada pelotita nos muestra una familia de moléculas químicas que son obtenidas de plantas y que puedan tener una actividad antiherpética. Mucha investigación se ha hecho donde los científicos ponen a prueba estas moléculas en cultivos de tejido permisivos a la infección y se evalúa, ¿cierto?, si estas moléculas son capaces de inactivar el virus o si son capaces de reducir su replicación y se evalúan diferentes aspectos del ciclo del replicativo del virus. Sin embargo, cuando yo comencé a hacer esta investigación y comencé a leer al respecto, hace 3 años, me di cuenta de que había mucho estudio donde se había encontrado actividad contra virus, pero eh, me encontré con la sorpresa de que se había estudiado muy poco los mecanismos relacionados a esa actividad. Entonces, ahí me pareció muy interesante y a nuestro equipo le pareció interesante poder, ojalá, encontrar una actividad en las plantas nativas, pero que ojalá pudiéramos acercarnos a algún mecanismo. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos buscando bioactividades de moléculas de origen nativo, pero también siempre nos preguntamos cómo puede ser que funcione, entonces por ahí exploramos algunos posibles mecanismos. Así es que comencé a trabajar en este tópico en colaboración con el doctor Montenegro de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, donde él y su grupo ya llevaba bastante tiempo estudiando actividades de esta planta que se conoce comúnmente como culén. Entonces, ¿qué es el culén? Probablemente algunos de ustedes ya ubican, porque yo me he encontrado incluso acá en la feria fluvial que venden paquetitos de tallos de esta planta. Entonces, esta planta es
es nativa de Chile. Corresponde a una planta siempre verde que pertenece a la familia de las fabáceas. Esa palabra quizá no nos dice mucho, pero si yo les digo leguminosa, a lo mejor ahí nos puede parecer más familiar. Entonces el culén es una leguminosa y se caracteriza, como se muestra en la fotito, por tener estas flores que son de color violeta o azul claro y que son florcitas agrupadas en racimo y que son nativas. Esta planta crece hasta los 5 metros y es una planta que le gusta crecer cerca de ríos, en áreas bien húmedas. Entonces, bueno, con las condiciones climáticas de nuestro país, condiciones húmedas apropiadas para su crecimiento, se encuentran al menos en 6 regiones, desde Coquimbo al menos hasta la región de los lagos. Entonces la podemos encontrar muy fácilmente en las orillas de los ríos. ¿Qué otra cosa es interesante? Es interesante esta planta porque ha sido usada tradicionalmente en la medicina en Chile. Incluso se encuentra citada en este libro es muy bonito, que es un libro que en realidad es una revisión que hizo el Foucault con el Minagri, y aquí aparecen resumidas los usos tradicionales de 103 especies vegetales chilenas. Una de esas 103 es el culano. Muy interesante, aparecen muchas otras. Y ahí se describen sus usos tradicionales. En el caso del culén, en la medicina tradicional mapuche se ha usado como antipirético, o sea, antifebril. Se ha usado para combatir infecciones bacterianas y una actividad importante o un uso importante que ha tenido es en el manejo de heridas. De acuerdo al conocimiento ancestral, el culén tendría un uso adecuado para usarse también externamente. Entonces, ¿cómo se ha usado? Se ha usado en infusiones y se ha usado en emplastos que vendrían a ser machacados de las hojas y los tallos y que se aplican en forma directa en la piel. Por otra parte, también el culén se conoce en la zona central, porque en la zona central, en épocas festivas de Navidad, la infusión de culén sirve de ingrediente para preparar este ponche, que es una bebida alcohólica, que se hace con aguardiente, que se hace en base a la infusión de culén, de los tallos, y se combina con canela y otros aromatizadores y dicen que es muy fresco y tiene un muy rico sabor cuando se combina con pisco aguardiente. Así es que también hay gente que conoce el culén porque han probado alguna vez este ponche en la zona central. Entonces, es importante en un momento poder conocer las actividades, ¿cierto? Y disponer en algún momento de evidencia científica que avale este uso medicinal. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Un trabajo muy bonito que hicieron en Valparaíso hace ya 12 años atrás. Este trabajo lo llevó a cabo el doctor Madrid, que es otro colaborador de este proyecto. ¿Y qué encontró Alejandro? Alejandro encontró el 2013, estudiando la composición química del exudado de la planta, encontró que dentro de todos los compuestos orgánicos que se encontraban ahí en este exudado, resultaba ser que había una molécula muy abundante en este exudado que era el bacuchol.
¿Y qué es el bakuchol? El bakuchol es una molécula que corresponde a la familia de los terpenos. Es un isoprenoide fenólico, entonces es una molécula fenólica y muy abundante en la planta. Algo interesante que encontró Alejandro es que encontró una actividad antioxidante. Em, y esto fue un hallazgo a través de ensayos químicos, ¿ya? Entonces, cuando yo me encontré con este estudio, a mí me pareció muy interesante el hecho de que esta planta tenga esta propiedad, ¿ya? Porque el estrés oxidativo es un tipo de estresor que aqueja todo el tiempo a nuestras células y se ha vinculado a envejecimiento y a otros escenarios biológicos importantes. Por otra parte, 2 años después de que Alejandro reportara estos hallazgos, en Japón, un grupo estudiando las propiedades del bakuchol, pero en este caso era un bakuchol que provenía de otra fuente nativa, de una planta que es pariente de nuestro culén chileno, que es otra especie. Se llama Soralea corilifolia, es otra especie que crece muy bien en el oriente. Entonces, este grupo japonés estudió las propiedades del bakuchol y ellos encontraron de manera muy interesante y lo publicaron en una muy buena revista, y lo publicaron en JVC el 2015, hace 10 años, publicaron de que el bakuchol obtenido de la Soralea corilifolia tenía actividad antiinfluenza contra la cepa H1N1, que es un importante agente viral que aqueja al humano. Y los resultados de ellos son súper buenos. Este es un paper que tiene 16 figuras y ellos demostraron la actividad antiviral in vitro, muy bonito el trabajo. Y las últimas 2 figuras del paper, ellos quisieron conocer qué posibles blancos moleculares podrían explicar este fenómeno antiviral. Entonces, ellos hicieron un estudio masivo y se encontraron con que dentro de las marcadores celulares que aumentaban su expresión, estaba esta proteína que se llama NRF2. Lo encontraron como uno de sus principales blancos, o sea, era un blanco que cambiaba sus niveles en presencia de bakuchol en las células infectadas con influenza. Así es que nuestro equipo, ¿cierto? Y nuestros colaboradores tomamos ese conocimiento, tomamos el conocimiento que se había generado en Valparaíso con la planta nativa chilena, en suma, ¿cierto? Al hallazgo que habían hecho los japoneses, y nos pareció muy atractivo ir a explorar la actividad antioxidante de la molécula, pero esta vez no solamente quedándonos en lo químico, sino que probando la actividad antioxidante de bakuchol y de otros componentes del cooler, pero esta vez en un contexto biológico, probando el efecto de la planta sobre una vía de señalización que funciona en nuestras células, en todas nuestras células, para aliviar el estrés oxidativo. Entonces, como yo les decía, la célula siempre está sometida a diversos tipos de estresores y uno de esos tipos de estrés para nuestras células es el estrés oxidativo. Entonces, la célula se puede defender, la célula siempre tiene algún mecanismo para poder aliviar el estrés y no morir. Entonces, esta vía que yo les muestro aquí en esta caricatura es una importante forma que tienen las células de poder em, aliviar este estrés a través de la activación de un programa génico que lo que busca es producir o sobreexpresar enzimas que contribuyan a aliviar ese estrés. Ese es el objetivo. Entonces esto ocurre porque hay una proteína que se llama NRF2
que cuando la célula no está estresada, entonces esta proteína prácticamente no la encontramos. Es una proteína que es constantemente enviada a degradación hasta que se necesita. Entonces, en su forma basal, una célula en condiciones basales, habitualmente NRF2 se encuentra secuestrado, unido a una proteína que la regula negativamente, que es KIP1. KIP1 es una proteína que participa en un proceso conocido como ubiquitinación, que funciona como una marca para degradar al NRF2. Entonces lo que ocurre es que lo envía al proteasoma, que son unas estructuras que degradan sustratos de nuestras células. Entonces, esto ocurre siempre a no ser que la célula sufra estrés oxidativo o estrés por xenobióticos. Entonces, cuando ya la célula se estresa, entonces KIP1, que es el secuestrador, libera a NRF2 y entonces NRF2 es libre de poder traslocarse al núcleo, ingresar al núcleo y poder actuar como factor de transcripción y estimular, ¿cierto?, la expresión de estos programas enzimáticos que contribuyen al alivio del estrés. Entonces, por esa fecha, por ahí, por el 2020, 2022, cuando iniciamos esta investigación, nos encontramos revisando la literatura con que, sorprendentemente, esta vía que funciona para aliviar estrés oxidativo resultaba ser un buen blanco para los virus. Y nos dimos cuenta que había muchos virus que tienen herramientas, formas de poder aplacar esta vía de señalización. Entonces, aquí yo les muestro algunos de sus artículos de diferentes especies virales, de diferentes familias, y que de alguna manera reprimen la activación de esta vía. Y por el contrario, también en esta época nos encontramos con literatura donde nos decían que si uno encuentra una forma de activar la vía, por ejemplo, de manera farmacológica, entonces podríamos reducir la replicación de algunos virus. Entonces, existe esa correlación en la literatura y fundamentalmente lo que había era información relacionada a virus respiratorios humanos. Por ejemplo, acá hay un artículo de virus respiratorio sincicial, acá hay un artículo relacionado a infecciones, virus que producen neumonía, y el artículo japonés del 2015 que yo les comenté lo que les mostraba delante. Entonces, nuevamente aquí seguía estando esa misma pista de que esa actividad antiviral sobre influenza podría estar relacionada, ¿cierto?, a tirar para arriba, digamos, la señalización del NRF2. Así es que, entonces, lo primero que hicimos nosotros en colaboración con la Universidad de Valparaíso fue tomar la molécula que habían aislado en el laboratorio del doctor Montenegro y la tomamos y probamos diferentes dosis de bakuchol en concentraciones seguras para nuestras células, que a todo esto, nuestras células eh, corresponde a queratinocitos humanos, que son estas células que forman nuestra epidermis. ¿Y por qué usamos queratinocitos y no usamos otro tipo celular? Nos gusta trabajar con los queratinocitos porque corresponden, ¿cierto? Forman parte de nuestra principal barrera contra los patógenos y contra otros insultos ambientales. El ser humano tiene dos grandes barreras para protegerse. Tenemos la piel, ¿cierto? Y nuestro revestimiento interno, que serían las membranas mucosas. Entonces, a nosotros desde un principio nos pareció súper atractivo usar queratinocitos humanos como modelo porque son las células que actúan como barrera. Entonces, hicimos pruebas de seguridad, entonces usamos las dosis más seguras, que no eran tóxicas para las células,
y evaluamos los niveles de NRF2. Y nos encontramos con que la proteína NRF2, que es la primera en funcionar en esta vía que alivia el estrés oxidativo, resultaba ser que incrementa sus niveles en presencia de bakuchiol y que esto parece ser dependiente de la dosis. Así es que fue un muy buen resultado que el hecho de que este bakuchiol, que proviene de la planta del culén chileno, resultaba ser que inducía un incremento del NRF2 en nuestra principal barrera. Entonces, nosotros tuvimos la suerte también de poder hacer esta caracterización utilizando el exudado de la planta y extractos de la planta que fueron obtenidos en diferentes solventes orgánicos. Entonces, aquí les muestro algunos resultados del exudado y del extracto en diclorometano, que es uno de los solventes. Y estos extractos, estas formulaciones obtenidas de la misma planta de donde se obtuvo el bakuchiol, resultaba que nos daban resultados muy similares a los que habíamos obtenido con el bakuchiol. Y aquí se aplicó el mismo modo de operación, haciendo curvas de dosis-respuesta, donde en medida que aumentamos la dosis, aumentamos el efecto. También hicieron pruebas de seguridad usando dosis que no fueran tóxicas para la célula. Entonces, el exudado y el extracto logran reproducir este incremento. Pero esto era a nivel de la proteína total. Así es que lo que vino fue ir a evaluar la presencia de esta proteína en el núcleo de la célula, que es donde debe actuar, porque este es un factor de transcripción que para encender la expresión de las enzimas que alivian el estrés, debe irse al núcleo. Entonces se hizo ensayos de fraccionamiento nuclear y efectivamente en el núcleo el bakuchiol también induce este incremento en los niveles de NRF2. Y aquí en nuestra caracterización sumamos un control positivo que corresponde a una molécula que se llama sulforafano, que también es de origen nativo. Esta es una molécula que proviene de las crucíferas, como el brócoli, las coles de Bruselas o la coliflor, por ejemplo. Entonces, esta es una molécula que ha sido muy aceptada en la literatura como un potente inductor de esta vía de señalización. Y lo que encontramos fue de que el bakuchiol, de manera dependiente de la dosis, aumenta los niveles de NRF2 en el núcleo, así como lo hace el sulforafano, que era nuestro control positivo. Y aquí nos encontramos con algo interesante igual. Detectamos una forma de esta proteína que tenía una migración distinta electroforética a la proteína que coincidía con el peso molecular. Entonces, nos llamó la atención de que esta forma modificada tuviera un mayor peso que la holoproteína y que llamaba la atención que no aparecía cuando tratábamos la célula con bakuchiol, pero sí aparecía cuando usamos el tratamiento con sulforafano. Así es que lo que venía era estudiar eh, el encendido río abajo de esta vía de señalización, y río abajo lo que debe ocurrir es que en RF2 se una a unas secuencias específicas que sirven de promotores de los genes blancos, que son las enzimas, que codifican para las enzimas. Entonces, nosotros evaluamos los niveles de expresión de transcritos de los principales dos blancos de la vía NRF2. Evaluamos hemoxigenasa 1 y la expresión de una hidroquinona reductasa, que son dos enzimas que participan en el alivio del estrés. Entonces evaluamos los niveles de transcritos, también evaluamos al mismo NRF2 y también tuvimos la oportunidad de realizar ensayos de reportero luciferasa, que son ensayos que lo que buscan es evaluar la actividad
del factor de transcripción. Y, y luego también evaluamos por proteína si estos transcritos realmente lograban o no ser proteína. Entonces aquí se muestra esta caracterización y para resumir, ¿cierto? Nos encontramos que el bakuchol y el extracto de la planta funcionaban muy bien en activar esta vía de señalización río abajo. Y vimos que eran mejor que el exudado a nivel de transcritos no encontramos actividad, aun cuando a nivel del ensayo de reportero sí la habíamos encontrado. Y luego, a nivel de proteínas, que es el producto final de todo esto, nos encontramos que bakuchol y el extracto eran muy potentes en activar, inducir la expresión de la hemoxigenasa por sobre el otro blanco. Y siempre, ¿cierto?, con el control positivo que era el sulforafano. Y de hecho, si comparamos el efecto del bakuchol con el extracto, la actividad del extracto es muy potente. Así es que uno lo que entiende, ¿cierto? Es que dentro de todo este extracto, que es una mezcla compleja de moléculas que fueron extraídos por estos solventes orgánicos, está el bakuchol incluido, pero además hay otras moléculas. Entonces, esto fue muy interesante porque esto nos da una pista de que además del bakuchol debe haber algo más que está generando esta actividad. Entonces, el efecto más notable lo vimos en hemoxigenasa. Entonces, hasta aquí nosotros encontramos que los productos de esta planta, estas moléculas que produce esta planta, tienen una potente actividad sobre una vía de señalización en células humanas y que es una vía de señalización que nos protege contra el estrés oxidativo. Y luego, en otro capítulo de nuestra investigación, nosotros también evaluamos esta forma extraña que aparecía en nuestro análisis, que era una forma que no la encontramos fácilmente con bakuchol, pero sí se encuentra cuando tratamos la célula con otras moléculas. Entonces fuimos a estudiar también la estabilidad de NRF2. Esto quiere decir que estudiamos el balance de la proteína entre lo que es la síntesis de ella y su degradación. Entonces nos encontramos que NRF2 permanece más tiempo en el citosol cuando se tratan las células con bakuchol. Entonces, lo que nosotros interpretamos de esto es que de ser así, entonces si tienen una mayor permanencia, entonces tienen más chance de poder hacer su pega, que es activar la vía. Entonces, esto fue también un bonito hallazgo de este proyecto. Entonces, aquí hicimos análisis de pulso y casa, o sea, de casa, con cicloximida, que es un antibiótico que interrumpe la síntesis proteica, y de este modo podemos evaluar la permanencia de la proteína en la célula. Entonces usamos como control la P53, que es otra proteína nada que ver, pero que es una proteína que se degrada de la misma manera que el NRF2. Y nos encontramos con que esta permanencia es específica para el NRF2 y que bakuchol no afecta la estabilidad de la P53, al menos. Así es que este es otro efecto que tiene el bakuchol, que es estabilizar los niveles de la proteína. Y bueno, aquí como ya se empezó a poner más interesante esta caracterización, entonces nosotros quisimos de alguna manera poder acercarnos al posible mecanismo de cómo podría estar actuando el bakuchol, porque teníamos ese antecedente de que a nivel transcripcional regula NRF2 y sus blancos, pero también a nivel de proteína, con este incremento de la estabilidad. Entonces, es como que esta molécula tuviera ahí dos formas diferentes de controlar esta vía.
Entonces, ¿qué se hizo? Aquí, en colaboración con Alejandro nuevamente y la investigadora postdoctoral Evelyn Núñez, se hizo un análisis bioinformático in sílico que corresponde a un docking molecular que se hizo entre bakuchol y la proteína KIP1, que es la que secuestra la NRF2. Y em, lo que se encontró es que bakuchol parece unirse justamente en el dominio donde KIP1 interactúa físicamente con NRF2 para secuestrarlo, para ubiquitinarlo y enviarlo a degradación. Entonces, de acuerdo a estas predicciones bioinformáticas, parece ser de que bakuchol interfiere en la interacción proteína-proteína entre KIP1 y NRF2. Entonces, como para entender un poquito mejor esta interacción, aquí hay un esquema donde yo les muestro los dominios de la proteína NRF2 en esta caricatura. Aquí están los residuos de lisina de la proteína que son ubiquitinables y que son ubiquitinados por el sistema en el cual participa KIP. Entonces KIP tiene un dominio que se llama Kelch y justamente es un dominio importante para la regulación del NRF2. Entonces, este hallazgo in sílico soporta la idea de que bakuchol, el tratamiento con bakuchol, ¿cierto?, logra controlar los niveles del NRF2 y este podría explicar la estabilidad que nosotros encontramos in vitro. Así que ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde está lo antiviral después de toda esta historia? Así es que bueno, considerando la literatura que nosotros manejábamos y esta evidencia de que los virus les gusta controlar al NRF2, como que no les conviene que el NRF2 estuviera activo, entonces fuimos a evaluar los niveles de NRF2, pero ahora en los mismos queratinocitos, pero infectados con herpes simplex. Entonces, encontramos que al igual que lo hacen los virus respiratorios y otros virus, el herpes simplex también echa para abajo a la proteína NRF2, lo cual es consistente con los datos de la literatura de la época. Y bueno, cuando evaluamos sus niveles en la fracción nuclear, resulta ser que esta baja en NRF2 también se cumple en el núcleo. Entonces, esto reduciría esta posibilidad para la célula hospedera de defenderse contra el estrés oxidativo. Así es que, sabiendo el efecto antioxidante biológico que tiene el bakuchol, entonces lo que hizo Valentina en su tesis de magíster es que probamos diferentes diferentes aproximaciones farmacológicas para usar el bakuchol en las células que iban a ser infectadas. Entonces, nosotros probamos diferentes esquemas de tratamiento. Por ejemplo, usamos acá un pretratamiento por 8 horas y luego la infección, manteniendo luego la droga. Hicimos en la prueba donde usamos la molécula solo en el momento de la inoculación del virus in vitro, otro que era usando bakuchol en la inoculación, luego manteniéndola, o solo luego de la inoculación, manteniéndola por 18 horas. Entonces probamos diferentes esquemas y lo que hicimos fue evaluar los niveles de proteínas intracelulares que son propias del virus y evaluamos los niveles de NRF2 para hacer esta correlación de la posible actividad antiviral con la actividad antioxidante. Entonces, como habíamos visto antes, efectivamente, cuando infectamos la célula, lo que encontramos es que lo primero que ocurre es que NRF2 decae.
Eso ya lo habíamos visto nosotros en nuestras cinéticas de infección. Entonces, en los diferentes esquemas de tratamiento, resultó interesante porque cuando pretratamos la célula con bakuchol, entonces nos encontramos que recuperamos al NRF2. A pesar de que el virus lo eche para abajo, cuando hacemos un pretratamiento de manera profiláctica, entonces logramos recuperar en parte al NRF2. Y lo que encontramos ahora desde la perspectiva del virus, nos encontramos con que el pretratamiento, o sea, usar la droga antes del virus, lográbamos reducir la síntesis de ciertas proteínas del virus. Entonces aquí lo que vemos en los gráficos corresponde a las cuantificaciones de dos proteínas estructurales del virus, donde ambas se reducen cuando se hace el pretratamiento. Además, encontramos acá una marca que corresponde a un anticuerpo que reconoce todas las proteínas del virus y también podemos ver como un panorama de que muchas proteínas del virus también decaen. Complementario a esto, también evaluamos los títulos virales en todos estos esquemas de tratamiento y algunos resultaron ser efectivos, pero sobre todo parece ser más efectivo el de el pretratamiento. Entonces, nosotros nos entusiasmamos con Valentina y con Paula, que nos contribuye por sobre todas las cosas con las titulaciones del virus, y fuimos a evaluar la eficacia del bakuchol pero comparado al estándar antiviral que es el aciclovir. Entonces mantuvimos este esquema de tratamiento, ¿cierto? Que era un pre-tratamiento de 8 y luego 18 de infección, pero se comparó con el efecto del aciclovir. Entonces nos encontramos haciendo empíricamente los mismos esquemas, nos encontramos con un efecto significativo del bakuchol, que era lo que ya sabíamos, ¿cierto? Pero comparado a ciclovir obtuvimos mucho mejor resultado. Y también combinamos ambas drogas para responder si bakuchol podría contribuir a la eficacia de la ciclovir. Y nos encontramos con que esto sí ocurre. El tratamiento de aciclovir con bakuchol es más efectivo que aciclovir por sí solo. Entonces, esto nos pareció a nosotros muy buen hallazgo porque esto si lo pensamos en futuras investigaciones y lo pensamos como una posible alternativa, como tratamiento profiláctico, entonces podría ser de que la combinación con los antivirales estándar, entonces podría mejorar la eficacia. Ahora, por supuesto, estos son ensayos in vitro en un tipo celular y que falta mucho aún, pero ya es un hallazgo, ¿cierto? El hecho de que encontramos dentro de esta planta nativa una molécula que parece tener una muy buena actividad sobre este virus. Este proyecto que había sostenido esta investigación con Valentina, se terminó el año pasado, era un proyecto institucional de la UACH, que era para investigaciones aplicadas. Y luego, inmediatamente apenas ese proyecto se cerró, entonces nos adjudicamos un nuevo proyecto institucional para ahora estudiar los efectos de las moléculas del culen, pero sobre el herpes simple tipo 2. Entonces, lo que hemos hecho en el último año fue movernos de especie viral hacia una especie que igual es atractiva. A nivel de prevalencia mundial, la prevalencia del herpes 2 es menor que la del herpes 1. Esta es un 13%, la otra es un 67%. Pero lo interesante es que el herpes 2 es el que más ha asociado a infecciones genitales y un dato importante al respecto es que la prevalencia del herpes 2 en mujeres es casi el doble que la prevalencia del herpes 2 en hombres. Entonces,
Con estos argumentos, nosotros nos adjudicamos a este proyecto institucional financiado por Ines Género Watch y hemos trabajado con estudiantes de magíster, con estudiantes de pregrado, en colaboración también con Antonella Locino de la Nacional de Cuyo, Argentina, que nos ha facilitado las herramientas para poder estudiar el herpes simple tipo 2. Entonces, disponemos de una cepa que fue caracterizada muy bien en los años 80, 90 por el padre de los herpes simplex. Y lo bonito es que esta es una cepa que es hermana de la cepa que usamos nosotros del herpes 1. Entonces, en este año nos hemos entretenido bastante en dilucidar algunas diferencias en cuanto al ciclo replicativo del herpes 1 al herpes 2, en cuanto a sus cinéticas de infección. Hemos podido estudiar bien sus efectos citopáticos. También tenemos herramientas para medir sus proteínas también, donde hay varias. La mayoría de las proteínas son conservadas entre herpes 1 y herpes 2. Así es que hemos evaluado los efectos del culén en este virus y les puedo adelantar de que hemos encontrado un súper buen efecto significativo, sobre todo del extracto en diclorometano de la planta y que es un efecto comparable eh, al efecto que proporciona la ciclovir en estas condiciones experimentales, lo cual es muy bueno. Así es que este proyecto sigue andando y nos ha mantenido ocupadas este último año. Así es que, como conclusiones de todo lo que les he compartido, hemos encontrado que la planta Hulen, a través de bakuchiol y también su extracto, induce la activación de la vía de señalización NRF2, hemoxigenasa 1, porque este ha sido el más importante blanco que se activa. Y interesantemente el bakuchiol, que es la molécula aislada, regula positivamente esta vía en dos niveles, a nivel transcripcional y a nivel posttraduccional. Esto en base a nuestros hallazgos empíricos, pero también en base a este análisis bioinformático que hizo Evelyn. Entonces, estas predicciones sugieren de que bakuchiol actúa en la interacción proteína-proteína entre NRF2 y su secuestrador. Y por otra parte, ¿cierto? Hemos demostrado que culén es una importante fuente nativa de moléculas que son capaces de restringir la replicación viral de dos especies de virus de interés clínico humano. Y hemos demostrado que, al menos in vitro, estas moléculas serían eficaces en reducir la infectividad viral. Así es que el sello de nuestra investigación es rescatar ese conocimiento popular heredado de nuestros ancestros, ¿cierto?, sobre las propiedades del culén y creemos que nuestros hallazgos contribuyen a reforzar el valor medicinal de estas plantas y que como proyección podríamos, ¿cierto?, seguir investigando y encontrarle alguna aplicación y generar algún producto que pueda ser útil en medicina humana. Y por otra parte, el hecho de que estas moléculas alivian el estrés oxidativo, también podríamos poner ahora a prueba estas moléculas en otros escenarios biológicos, no solo en el control de las infecciones virales. Así es que, por supuesto, quisiera agradecer a mi instituto, primeramente porque nos ha albergado, ¿cierto?, durante 6 años desde mi postdoc que habito aquí y luego mi vida académica, igual mi instituto siempre me ha respaldado mis investigaciones. Por este laboratorio han pasado bastantes estudiantes de pregrado y últimamente también estudiantes de magíster. Así es que aquí destaco a 5 estudiantes que participaron en este proyecto y también aquí destaco a Paulita que nos contribuye y nos acompaña desde siempre.
en todo lo que se nos ocurra hacer. Y también aquí destaco el rol que han tenido mis otros estudiantes que han participado en otras investigaciones de este laboratorio. Y por supuesto a los colegas que han estado desde el principio en este proyecto, como el doctor Montenegro, el doctor Alejandro Madrid, ¿cierto? Y los colegas que se han ido sumando en el tiempo. Así es que muchas gracias. Muchas Ay, gracias, Yanara. Excelente presentación. Hay aplausos ahí del público, virtuales. gracias. Eh, Quisiera partir dándole la palabra primero al público, a ver si es que tienen alguna pregunta. Igual recuerden que esto es un coloquio, la idea es poder hacer consultas, es poder conversar un poco sobre lo que se presenta. Muchas veces pueden surgir dudas que a veces por simples que parezcan, la verdad que son siempre importantes poder resolverlas. Si es que hay alguien que tuviera alguna pregunta, puede levantar la mano, activar el micrófono. Eh, Mientras tanto, yo igual tengo una pregunta para ti, Yanara. Ujú, Algo cuando tú estabas presentando sobre sobre este principio activo que tiene el culén, que es el ujú, bakuchol, yo me preguntaba cuánto es finalmente lo que se necesita de el culén para poder sacar, no sé, o 1 miligramo de bakuchol. ¿Es viable finalmente poder sacar este extracto? Y mm, por otra parte, se me surge la pregunta también, ¿es difícil poder cultivar el culén si en el caso que se quisiera hacer como un principio activo? Y si quisieran poner, no sé, plantaciones para poder sacar el bakuchol, para poder hacer un medicamento para una infección viral como el herpes que lo tiene el 100% de las personas. ¿Es ujú. viable eso? No sé si lo han visto, lo han Mira, pensado. es súper interesante la pregunta que tú haces, porque en algún momento se la hice también al doctor Montenegro, porque uno es biólogo, nosotros somos biólogos, no, conocemos los virus, las células, pero incluso a mí como bioquímica soy pésima química. Entonces me hice la misma pregunta. Y bueno, ya adentrándome más en el tema, ¿cierto? Con mis colegas de Valparaíso. Claro, o sea, para extraer el bacuchol, los colegas usaban de la magnitud de kilos, kilos de tallos, hojas, raíces incluso de la planta, flores, para hacer estos exudados, los extractos. Kilos, eh, ese orden, o medio kilo, de ahí para arriba. Entonces, claro, para extraerlo de forma natural desde la planta nativa se requiere un volumen de planta, pero resulta ser de que la química, ¿cierto?, ha avanzado lo suficiente como para hoy en día poder sintetizarla en los laboratorios. Cuando una molécula se conoce bien en su estructura, sus grupos funcionales, entonces los colegas que son químicos orgánicos y sobre todo la gente como Alejandro, como Iván, que se han dedicado a la síntesis orgánica, entonces ellos lo pueden ahora sintetizar en sus laboratorios. Entonces, Mm. la planta nativa se utilizó, ¿cierto?, para la caracterización que ellos ya hicieron hace más de 10 años. Entonces, si nosotros pensáramos en una solución como con un interés como tratamiento o como profiláctico, entonces eso ya se haría, pero con la molécula sintetizada químicamente. Y ahí me surge otra pregunta, porque cuando tú mencionabas que habían unos ensayos con lisuferasa en donde sí se veían resultados, pero los experimentos con bakuchol no, ahí tú salías con esta interpretación de que entonces hay algo más aparte del bakuchol que puede también estar causando el Ujú, efecto. Pero me ujú, imagino que al sintetizar esto de manera sintética, a lo mejor no va a tener ese compuesto natural o este otro ujú. aspecto. No sé si me equivoco en la interpretación de los Nosotros, resultados. nosotros en el ensayo luciferasa encontramos actividad bacuchol en las tres formulaciones.
o no, a ver, al menos en el extracto y en el bakuchol por sí solo. El asunto es que no había como una exacta correlación entre la actividad transcripcional con los transcritos que fuimos a evaluar. No era tan proporcional. Em, pero la molécula aislada sí tuvo un efecto sobre la transcripción de NRF2 y luego probamos de que los transcritos sí se activan bastante, sobre todo la hemoxigenasa y la proteína, que es el producto, también eh, levantamos harto sus niveles. Entonces, lo que yo decía era que el extracto tiene otras moléculas que probablemente igual son de la misma familia del bapuchol, que son cucholes, como le dicen mis colegas, que tienen algunos grupos funcionales un poquito distintos y que podrían perfectamente tener la actividad del bapuchol o quizá aún más. Entonces, para eso habría que hacer este mismo tipo de ensayos, pero con las otras moléculas aisladas. Mm, De hecho, en las que encontró Alejandro en 2013, él encontró ahí una lista con varias moléculas que son de la misma familia y en ese caso habría que probar también algunas de ellas, que también eran mm, abundantes. Solo que nosotros nos fuimos de cabeza al bacuchol porque era la más abundante. mm. Ujú. Excelente. No sé si hay igual preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sin timidez. Pueden preguntar todas las cosas que gusten. Recuerden que esa es la idea igual de los coloquios. Si pueden preguntar, también los pueden dejar las preguntas en el chat si es que hay alguien que no pueda hablar y que pueda escribir. Yo tengo otra pregunta igual para ti. Ah, ahí hay una pregunta. Nicolás Salazar. Pasemos Nicolás. primero con Nicolás. Adelante. Puede preguntarnos más. Sí, profe, me gustaría preguntar qué desafío habrán de llevar un compuesto natural con esta actividad antiviral desde el laboratorio a un uso clínico. ¿Cuál sería el desafío? Sí, El desafío sería proponer o como contribuir eh, a la generación de un producto que pudiera, de acuerdo a nuestros hallazgos, funcionar como profiláctico. Entonces, de todo esto, lo que a nosotros más nos ha gustado, como de nuestro favorito, es esa, esa correlación que encontramos entre em, la activación sobre la vía antioxidante que ocurriría antes de que nosotros inoculemos el virus. Entonces, ahí hay algo que a nosotros nos llama mucho la atención y que nos gustaría en el futuro llegar a eso, a proponer una alternativa como profiláctica que prepara al hospedero para la infección, Mm, activando al menos esta vía antioxidante. claro. Por ahí más o menos Igual. va como lo que queremos proponer para el futuro. Ujú. Complementando un poco igual a tu respuesta, Yanara, y no sé si a lo mejor entiendo equivocado la pregunta también de Nicolás. Me imagino que dentro de los desafíos también debería estar escalar esto para poder sacarlo del laboratorio y poder producirlo a nivel tal para que se pueda entregar como un medicamento. Me imagino que Ujú. también deben haber regulaciones por las cuales se tiene que pasar un fármaco para que pueda ser utilizado finalmente en persona. En eso no sé si igual, me imagino deberán haber algunos avances con respecto a eso, o serán como los nuevos horizontes a los cuales se podrían No, enfrentar con claro, esto. son nuevos horizontes. Mm, Para eso hay que conseguir un financiamiento suculento, como mm, para poder avanzar, escalar esto como a otro nivel de madurez tecnológica, como en proyectos aplicados. Esa es la idea. Eh, con el nivel, con los hallazgos que tenemos, ya cumple con un nivel de madurez tecnológica in vitro, ¿cierto? Ya probado. Entonces, lo que viene es eso, como postular a fondos primero mm, de ciencia aplicada y luego poder escalarlo, por ejemplo, en modelos animales, como em, ratones que se puedan infectar. Entonces, ahí hay que entrar
a buscar laboratorios donde uno pueda hacer eso, probablemente fuera de Chile, pero para eso hay que tener fondos suculentos, Mm, y eso es lo que hay que hacer primero. Y claro, lo que podríamos proponer sería una formulación tópica, por mm. ejemplo, que entendemos nosotros que requiere menos em, fases para llegar a ser un producto que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una formulación para uso oral. Mm. Entonces, por ahí puede ir nuestros nuevos horizontes. Justamente hay una pregunta en el chat. La voy a leer textual. Hola, no puedo hablar, pero muchas gracias por esta excelente presentación. Feliz también de aportar por ser parte del equipo. Es Camila Pino. Eh, Tengo una pregunta si es que hay luces de poder escalar a los ensayos de modelo a un modelo in vivo, que es justamente lo que nosotros estamos conversando ahora. Tiene atingente la pregunta. Al respecto, como posibilidad, pero siempre dependiendo de los fondos, por supuesto, es seguir colaborando pues, con Antonella Mm, de la Universidad Nacional de Cuyo. La Antonella es parte de un instituto de inmunología y de microbiología donde ellos estudian ITS, se mm, enfocan en el estudio de ITS, donde se incluye el herpes 2 y ahí ellos tienen, trabajan con animales de experimentación donde se trabaja con estos patógenos. Entonces, tenemos la colaboración, tenemos el capital humano, pero nos faltan los fondos. Así es mm. que sí habría luces, pero como no siempre nos ocurre a los científicos, es que nos falta la plata. Claro. Sí, pero hay lugares. Sobre eso también a mí me llamaba la atención cuando tú estabas haciendo la presentación que decías que se daban siempre este tipo de lesiones mucosas en zonas de la piel. En algunos casos también más agresivos se podrían dar casos de encefalitis y esto es bastante similar a lo que ocurre también en otras especies de animales con sus propios herpes virus que son especies Ujú, específicos. Eso se ha ujú, estudiado bastante bien en aves y al menos en bovinos. ujú. Entonces, quizá una primera aproximación en vez de lanzar un proyecto para poder aplicarlo en terapia en seres humanos, podrían ser perfectamente poder utilizarlo en terapia animales. De Ujú. hecho, en ese mismo sentido te quería hacer una pregunta, porque el aciclovir se ha intentado utilizar anteriormente en otras infecciones en herpes virus en ave al menos. Es una cosa que Ya. lo habíamos intentado alguna vez en el laboratorio. Interesante. Y te quería consultar porque el aciclovir es cero efectivo en el fondo para los pollos. Pero te quería consultar a Ya. propósito de algunos resultados que nosotros hemos visto anteriormente, que nosotros todos hemos discutido. El Ujú. aciclovir finalmente es efectivo, como tú lo decías, pero ¿qué es lo que le hace finalmente a la célula? Que ahí estoy seguro ¿Cómo, que tiene mucho que poder decir. cómo que le hace a la célula? ¿Qué ¿Como le su hace a la mecanismo de célula? acción? No, no, no. Cuando tú has visto el Ah, efecto del antiviral, el aciclovir en el cultivo celular, tú has visto de que tiene, sí, claro, una disminución en el efecto del título porque es súper sí, efectivo, pero por sí. otro lado, ¿qué es lo que le hace a la célula? No, es tóxico. Claro. Y eso in vitro nosotros lo hemos visto en varios modelos. Lo que yo les mostré hoy es en queratinocitos, que son células muy resistentes. Y claro, o sea, lo que hemos visto y que a mí desde la primera vez que yo usé ciclovir me llamó mucho la atención es que es eficaz contra la replicación viral, pero a mí me parece tóxico, o sea, cambia la morfología celular, no es la misma, la célula se pone más sensible, también se suelta más rápido en presencia de ciclovir. Entonces, y eso la verdad es que coincide con lo que ocurre en el individuo. Como yo les contaba en la historia de estos antivirales, siempre hemos conseguido antivirales de este tipo de moléculas que son bastante tóxicos. De hecho, el aciclovir está muy documentado que entre el hígado y el riñón es mucho más tóxico para el riñón.
El riñón es el que hace el clearance. Y, y a pesar de que es nuestro estándar, se sabe de que en tratamiento prolongado produce alteraciones en la filtración glomerular. Entonces, ocurre también in vitro y lo hemos visto con Mm. mis estudiantes muchas veces y en diferentes células. Por ejemplo, las neuronas que son mucho más sensibles, aún peor. Sí. Excelente. No sé si hay alguna otra consulta de las personas que aún están en la sesión. Ya es día viernes, se acaba la semana. El público está Están todos cansado. en silencio. Ahí Nicolás nuevamente tiene una pregunta, tiene la mano alzada. Sí, profe, y usar estos compuestos naturales antivirales como ayudante para ciclovir. Ujú. Interesante. Sería, bueno, pues, nosotros tuvimos este efecto como que nosotros le llamamos sinérgico, que ocurrió ahí entre aciclovir y el bacuchol, donde al menos en la actividad del aciclovir la mejoró. Pero hay que evaluar si esa mezcla, por ejemplo, de alguna manera se vuelve más citoprotectora en otros niveles, más allá de los antioxidantes. Entonces, claro, en ese sentido que tú hablas, igual hay harto trabajo que hacer, como en estas combinaciones que se podrían hacer con aciclovir, pero ya hay que evaluar también protección en otros niveles. Todavía tiene la mano levantada Nicolás, pero no sé si tenía otra pregunta o yo levantaba antes. Ahí sí. Eh, Veo que no hay más preguntas en el chat y tampoco hay más manos levantadas. No sé si tienes algún último comentario, Yanara, o ya podemos cerrando el coloquio del día de hoy. Por mi parte, agradecer la oportunidad y agradecer a la audiencia igual porque vi harta gente Mm, conectada, sí, hartos estudiantes conectados, también la gente de mi grupo. Así es sí, que sería agradecer la convocatoria. Sí, porque ha sido a gusto participar. sí, Así es que, bueno, y gracias a ti, Carlos, por considerar nuestro trabajo interesante para poder mostrarlo. Así es que encantado. gracias, muchas gracias. Vamos a dejar en las redes sociales también el link de la grabación para que después lo puedan ver Ujú, y también tú lo puedas compartir con tus estudiantes que no han podido participar el día de hoy y lo puedes dejar en clases también para que puedan ver este coloquio y los otros coloquios que se han llevado a cabo aquí en Valdivia. súper. Así que estén muy bien todos, muchas gracias por participar y nos vemos en una próxima sesión de coloquios. Que Chao, estén muy muchas bien, chao, gracias. chao, nos vemos.